Hola muchachos, ¿cómo están? Los bendigo desde donde estoy. Hoy nos tocó el pequeño devocional y bueno, aquí estamos. Buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares y quiero que me acompañen con una pequeña oración. Padre amado de la gloria, te damos gracias Señor Jesús por permitirnos, Padre, estar un día más darnos un día más de vida, Padre. Padre amado de la gloria, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Padre amado de la gloria, pero también te pido que seas tú guardando nuestras familias, nuestros hermanos, aquellos que se encuentran allí, Padre, en sus hogares, aquellos que tienen que salir, Padre, de sus casas. Pero Padre amado de la gloria, sé que tú estás con nosotros, Señor Jesús, y sé que esta palabra tocará a cada uno de sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, quiero que nos acompañen a Efesios 4:7. Filipenses 4:7, por lo cual dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bonito, ¿no? Amén. Bueno muchachos, lo siguiente es, creo que todos como seres humanos hemos tenido miedos, ¿verdad? Miedo a, no sé, al primer día de trabajo, miedo a situaciones que tal vez estamos viviendo y no sabemos si vamos a salir de aquello. Miedo a que me ocurra o me suceda tal cosa, porque no sé, ya sé que manejo un vehículo o sí, ciertos ejemplos. Nosotros como seres humanos en esta carne, tener miedo es algo normal, ¿verdad? Pero en lo espiritual, ¿qué es tener miedo? Yo cuando estuve prestando el servicio allá donde pega el mosquito en la loma, yo tenía miedo y muchos de los compañeros nos hacíamos preguntas porque habían ciertos de ellos que también tenían como ese miedo y teníamos la confianza de hablar y decíamos, nos preguntábamos, ¿usted tiene miedo? Y otros decían sí, miedo a que no volviera mi mamá, esto, lo otro, pasan muchas cosas en menos de un minuto, un segundo. Y me dijeron a mí, ¿usted tiene miedo? Y yo dije, la verdad sí, claro, tengo miedo porque no sé, pueden pasar cosas y en menos de cuestión de segundos y no sé si vuelvo a estar allá con mi familia, etcétera, etcétera. Y yo en nuestro pelotón bueno, había más de un inconverso y entre uno de esos se acercó a lo que estábamos hablando y uno de nuestros compañeros le preguntó, ¿usted tiene miedo? Y él dijo, no, pues, ¿miedo de qué? Si yo sé que Dios me está cuidando. Y yo quedé impactado un poco con lo que él respondió, porque lo respondió tan tranquilo, tan fresco, tan confiado de que así es. Y yo dije, wow, o sea, como alguien inconverso puede tener esa fe, esa convicción de que Dios lo está cuidando y de que Dios está ahí, que Dios está manejando lo que está pasando. Y yo decía, ¿y por qué yo tengo miedo? Yo que conozco de la palabra o he leído de la palabra y he tenido esa corta experiencia o de poder saber qué es poder estar en la presencia de Dios. O sea, yo que conozco y sé que Dios existe, o sea, ¿por qué yo tengo miedo? ¿O por qué me dejo opacar por ese miedo? Y llevando esto enlace a lo que está pasando hoy en día, de hecho no solo con lo del virus, porque es que nosotros, un ejemplo, nosotros como ciudadanos aquí en la ciudad creo que vivimos tranquilos, demasiado tranquilos, porque no tenemos el riesgo, el miedo que viven unos pueblos, los pueblos que están aquí en Colombia, que por ejemplo ellos sí tienen el miedo y el riesgo de que llegue, no sé, la guerrilla o cosas así, y he escuchado testimonios que no, que me mataron a mi esposo, me mataron a mi hijo, que mejor dicho me tocó irme. O sea, yo digo, ¿y ellos cómo hacen? Porque ellos sí tienen que vivir con ese miedo de, o sea, en cualquier cuestión de segundos pueden pasar cosas, se puede armar un combate, puede salir alguien muerto, cosas así, ejemplos. Y como nosotros, ¿por qué tenemos miedo por lo que se está viendo? O sea, lo digo porque he visto cristianos ya que dicen, no, es que tengo miedo que se me meta acá a la casa, que es que el virus, que es que lo otro, que es que... Y yo digo, wow, o sea,
¿Por qué viven con tanto miedo conociendo de la palabra y siendo alguien que va allá a la iglesia y papá amados? O sea, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no con ese mismo amor que muestra allá lo muestra aquí en su casa? Y de hecho ese miedo, si yo llego con miedo a mi casa, obviamente ella se va a pegar, se va a contagiar de ese miedo y va a decir, no, el virus y esto. Y mis papás que trabajan de noche y de día, y ellos tienen que salir mejor dicho, del norte al sur, y yo no estoy con ese miedo de, ay, es que mis papás, es que el virus, es que esto, es que lo otro. No, porque yo sé quién los está cuidando, porque yo sé en quién estoy confiado, ¿sí? Y de hecho le doy gracias a Dios porque, miren, desde que pasó lo del virus, se han visto muchos contagiados, que esto, de hecho, allá por donde trabaja mi mamá, donde trabaja mi papá, me han contado que se han visto muchas personas que la sacan en sus camillas, enforrados y yo no sé qué vainas. Y ellos me lo cuentan tan tranquilo porque ellos conocen y saben de quién están agarrados, a pesar de que ellos no son de ir a una iglesia y esto. Y ellos me dicen, no, a mí Dios me cuida. Obviamente hay que tener ese cuidado y ese régimen de como seguir las reglas de, oiga, cuídense esto, lávense las manos y esto, o sea, bien, súper. Pero a lo que me refiero es por qué tener miedo a eso, si saber que, bueno, no sabemos y a nadie nos consta, otros dirán que sí, otros dirán que no, que el virus fue voluntad de Dios, que el virus no fue voluntad de Dios, eso no lo sabemos, simplemente pasó y bueno, Dios tiene el control sobre eso y el tema es por qué seguir con ese miedo, si sabemos y conocemos de este libro, ¿verdad? Si sabemos y conocemos a quién le servimos, a quién le adoramos. Como digo, no está de más tener cuidado, obviamente, con el tema del virus que hoy en día se está viviendo y ese miedo y están haciendo que los mismos cristianos se apropien de ese miedo. ¿Pero por qué? Y lo digo porque ya lo vi, lo he visto y digo, ¿pero por qué se dejan ellos como contagiar de ese miedo? Porque es que eso es lo que quiere el mundo. De hecho, el mundo lo que quiere es llenarnos de ese pánico para que pueda que nosotros nos ocupemos más en, ay no, cuídese esto, lo otro, tenga cuidado, que es que el virus, que es que esto, que es que mi familia, que es que sí, obviamente hay que cuidar y esto, pero ya hay que tener ciertos límites, ¿sí? Y he visto gente que dice, no, que es que esto, lo otro, y bueno, y se dejan contagiar de ese miedo y hacen que quiten como ese espacio de poder decir, de ese pensamiento y esa fe, Dios santo, gracias, porque sé que me estás cuidando, me estás dando esa tranquilidad. Y dice en el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, wow, qué bonito, ¿no? Y muchas veces no dejamos vivir esa paz en nosotros, y Dios nos está diciendo aquí en su palabra, ahí, tranquilos, ustedes están conmigo, están de mi mano. Y nosotros como que nos dejamos espaniquear por el mundo. Y dice en Efesios 5:15 dice lo siguiente: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios. Es bueno seguir reglas y ser obediente, como decía el pastor, y lo ha hecho el pastor, a nuestras autoridades. Es bueno y hay que hacerlo, pero no hay que apropiarnos de ese miedo, ¿sí? No está de más cuidarnos, no está de más seguir las reglas, pero no dejemos que ese miedo se hunda en nuestros corazones, porque así mismo nos vamos hundiendo, como que no, el miedo, y Dios estará, yo creo que Dios está, pero bueno, hijo, ¿y qué pasó? No se supone que yo lo estoy cuidando, no se supone que usted tiene fe en mí. Y qué bonito es ser sabio, qué bonito es ser sabio y obediente, ¿verdad? Como estos hombres que lo era Josué, Gedeón, Abel, Jefté,
Y yo leo a algunos de ellos y digo, wow, hombres que permanecían ahí firmes en su obediencia, en su fe y sin miedo a nada, porque sabían de quién estaban agarrados, sabían de quién estaban confiados. Y así mismo tenemos que serlo nosotros. Y de hecho estos hombres de la Biblia que vivieron situaciones mucho más grandes y nosotros que vivimos la más pequeña y muchas veces nos dejamos opacar por ella, no, porque es que estamos con el gran yo soy. De hecho su palabra dice el gran yo soy. Entonces, ¿por qué dejarnos opacar, cierto? Y bueno, muchachos, espero haya sido de agrado este mensaje. Se les ama, se les extraña, y bueno, pues sin más, sigamos para adelante y no nos dejemos desviar por ese primer muro que se levante enfrente de nuestro camino, porque sabemos quién va delante de nosotros, ¿verdad? Y bueno, sin más, nos despedimos, los bendecimos y bueno, hacemos la oración ya para terminar. Gracias, Padre, por este día, por esta mañana. Bendice a aquellos que están viendo este devocional y a aquellos que no han podido verlo, Padre amado. Bendice y enséñanos, Padre, que tú estás con nosotros, Padre, y que nada nos puede tocar, Padre, porque tú cuidas a tus siervos y a tus hijos, Padre amado. Gracias, Padre, por este día. Gracias por enseñarnos, Padre, que el miedo no tiene por qué tomar el primer lugar, Padre amado, o cualquier circunstancia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Chao, muchachos, que estén bien. Hasta luego.